Decíamos, 18:42, vamos a hablar de lo que está pasando con la gastronomía en Rosario y más precisamente con el Paseo Pellegrini. Vamos a dialogar para el caso con Alejandro Pastore, que es presidente del centro comercial Avenida Pellegrini. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la gastronomía en Rosario? ¿Viene bien, viene mal? Porque, o sea, hay crisis económica, pero quiero saber si esto se manifiesta en las ventas, por ejemplo, de la gastronomía, o no necesariamente tiene una correlación. No, sin duda, se manifiesta el poder adquisitivo de todos, producto de la inflación, se ve mermado y uno empieza a recortar, deja lo básico y empieza a recortar lo que considera recortable, ¿no? Y la opción de salir, de encontrarse, de comer afuera, de almorzar afuera, de tomarse un café, son las primeras que se achican porque uno no puede prescindir de los servicios básicos, de la alimentación de su familia, de pagar las cuestiones inmediatas, urgentes, y bueno, restringe por ese lado, restringe por el lado de los viajes, restringe por el lado de las salidas culturales, restringe por el lado de la gastronomía, o sea que cuando hay crisis económica, por supuesto que nosotros lo percibimos, te diría de manera inmediata. Eso no quita de que haya movimiento los fines de semana, Ujú. pero bueno, el resto de los días, por ahí hay mucha gente que nos dice, uno pasa y está lleno. Sí, pasas un sábado o un viernes en horario pico, pero la gastronomía trabaja 16 horas por día, en la gran mayoría de los casos, 7 días a la semana. Y la realidad es que hay muchísimas franjas de horarios que son deficitarias y bueno, tiene que ver un poco con la situación en general. Me parece que hasta que no le encontremos la vuelta, no le encuentren la vuelta desde el gobierno nacional Ujú. al tema de la inflación, que es el más despiadado de todos los impuestos, el que más perjudica nuestro poder adquisitivo, la situación va a seguir siendo esta. ¿Cómo les va a las cafeterías? Pienso, ¿no? Porque quizás no por Pellegrini, ahora no estoy identificando ningún bar con estas características, pero hay bares en el centro de la ciudad, por ejemplo, o más microcentro, que viven exclusivamente de la cafetería, o sea, en horario diurno. Ujú. ¿Cómo está ese Sí, tema? ¿Tiene la misma lógica bueno, que los que abren en horario nocturno o no? bueno, justamente, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de formatos donde se trabaja desde un rango horario más acotado. Uno trata con ese tipo de opciones, enfocarse en un producto, es lo que viene pasando, así como hay productos que se vinculan a la cafetería, hay bares que se dedican al tema del vino de manera específica, o al tapeo, o a la pizza, o a la hamburguesa, es decir, cada vez hay más especificidad en la oferta gastronómica y las cafeterías son algo que ha venido a instalarse, te diría, con mucha fuerza desde la pandemia para acá, cuando se corrieron los horarios y Ujú. bueno, y aquellos que tenían ese rango horario preestablecido de 8 a 20, en muchos casos pudieron trabajar con normalidad durante un tiempo. El que quería invertir también lo vio como una opción interesante porque son negocios que, digamos, en la estructura de costos son menos onerosos que un negocio que está pensado en un rango horario mucho más amplio, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. bueno, es un producto interesante que también permite desarrollar la expertise de la pastelería. Hay muchos baristas que están haciendo un muy buen trabajo, o sea, se trabaja sobre el producto de manera muy positiva y te encontrás con cafeterías que trabajan muy, muy bien, que trabajan muy bien por la tarde, con meriendas o con desayunos, con pocas opciones de menú en su gran mayoría y con café de autor. Entonces, bueno, termina siendo un sello distintivo de una tendencia que llegó a la ciudad, creo yo, para quedarse. ¿Cómo está el tema de las famosas islas o de esta extensión de los bares hacia la calle que se generó en pandemia? Y bueno, después continuó y esto está generando mucha polémica en Pichincha. Sé que no es tu zona, pero me interesa una opinión al respecto. Entiendo que hay algunos lugares por Pellegrini que también tienen, recuerdo ahora el Paso, por ejemplo. Eh, Sí, ¿Cómo está ese nosotros tema? sobre ese, Ujú. sí, hay una ordenanza vigente que tiene pendiente su reglamentación, que está al caer, creo que es una reglamentación necesaria porque el público lo elige. Podrá haber polémica con algún que otro vecino, pero la realidad es que cuando uno pasa por espacios de estas características ve que el público los elige. Y en una situación como la que tiene la ciudad, poder amplificar la presencia del público en el espacio público propiamente, genera que la ciudad sea más segura, genera que haya un espacio de mayor convivencia, Ujú. genera que comercialmente la zona mejore, que también haya más empleo porque son más mesas que hay que atenderlas. En definitiva, termina
ocasionándose una situación muy virtuosa. Por supuesto, tendrá algún bemol para el vecino que eventualmente pueda llegar a molestarle, con o sin razón, porque esto por supuesto siempre es subjetivo, lo podemos entender, pero es una tendencia que no es sola de Rosario, no es un invento nuestro, es algo que a nivel mundial se desarrolla de esa forma. Creo que vamos camino a la consolidación de esto, probablemente ya con alguna escala de inversión exigida para que sean incluso más seguras y que empiece a desarrollarse zonas calmas. Evidentemente hay zonas donde se ha desarrollado la gastronomía y tiene que modificarse el perfil de la forma en la que circulan los autos. Bueno, la ciudad crece y crece de distintos modos. Y hay zonas que se han promovido y en esa estética, en ese perfil, hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, de más está decirte que por supuesto estamos de acuerdo, hay, como te decía, muchísimos factores que son positivos. Habrá que ver los casos donde genera en algún vecino una molestia para corregirlo, pero el Ujú. balance es más que positivo. Salieron desde el ámbito gastronómico a realizar críticas a esta nueva idea de empleados de comercio, del sindicato de empleados de comercio, de abrir otro comedor, ¿no? Ya van varios que abren la ciudad. ¿Por qué? Porque lo consideran, digamos, competencia desleal. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, los comedores, excepto el de calle Corrientes, que es exclusivo para El que está dentro del empleados gremio, de... el que está dentro, Sí, corriente correcto. 450. Ese es para socios del sindicato, digamos, para Ujú. empleados de comercio. El resto son para socios de la Mutual, además de empleado de comercio. A Mecro, sí, sí. Y cada micro, correcto. Hay una pequeña diferencia en el costo del menú, estamos hablando de 570 pesos contra 450, prácticamente un tercio de lo que vale un menú en cualquier lado. Y bueno, el acceso a la mutual es de una cuota baja. Por supuesto que uno entiende que hay gente, muchísimos de nosotros, ¿Cuánto que es, por o sea, dificultades económicas, cuánto sale el menú? 600 pesos. 600 pesos. ¿Y cuánto sale el No, de...? 600 sale la cuota de Mecro Sí, y 570 vale el menú. 570. ¿Y el de una local gastronómico normal, por ejemplo, común? 1500, Claro, 1500, 1400. 570 no paga el costo de de la materia prima. no paga el costo, claro. No, no llegas a pagar. Claro. Entonces, bueno, nosotros, digamos, no nos molesta la competencia, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Entonces, que aparezca alguien que, a su posición de dar un servicio a sus afiliados, empieza a incorporar socios de mutual, que puede ser cualquiera. Antonio, vos mañana te Ujú, afiliás, 600 pesos por mes, ya estás. ujú, Podés consumir en la mutual, consumir en el supermercado, ir a consumir el menú, ir al gimnasio. ujú. Está perfecto, no estamos en contra de eso. Ahora, nosotros tenemos una estructura de costos que es imposible poder alcanzar esos precios de venta. Ah, Entonces, claro. nos parece bien en un contexto tan difícil en lo económico, como te decía al principio, que haya opciones para aquellos que las necesiten realmente, pero ya cuando la situación crece en una escala, genera una preocupación muy, muy marcada. La Estamos en situación de presencia, Avellaneda, claro, Avellaneda y Mendoza, que es donde pensaban abrir un viejo bar, ¿no? Que siempre me olvido el nombre, ¿cómo se llamaba? la La capilla, Capilla. ¿dónde está la capilla? Sí, Correcto, en diagonal a la Morada, yo lo conozco por la Morada. correcto. Ahora, me olvidé que iba a decir, algo iba a decir y... No, bueno, que Sí, crecen, digamos, el planteo es que ellos están abriendo locaciones en espacios comercialmente cada vez más activos, con mayor acceso al público, y nos preocupa que este crecimiento no se discuta. esto iba a decir, esto se puede considerar dumping, digamos, que es un término de la teoría económica para definir cierta situación de competencia desleal, por ejemplo, como hacían los No, supermercados chinos en su momento contra los almacenes, después cerraron muchos, de bajar los costos para después subirlos. ¿Esto es dumping o no? yo no conozco los costos que ellos tienen. La realidad es que nosotros con el precio de venta de ellos no pagamos el costo de la mercadería. Ni hablar de pagar y proporcionar el alquiler, servicios, salarios, aporte en contribuciones, impuestos y demás, ¿no? Sabemos que un sindicato tiene exenciones impositivas de todo tipo y que probablemente dentro de su estructura de costo salarial lo pueda resolver de otro modo. Insisto, yo no voy a opinar de cómo se administra o qué hace el sindicato, si lo hace bien, lo hace mal, bienvenido que dé un beneficio para aquellos que sean empleados de comercio, no me parece mal y entiendo que hay gente que necesita consumir a ese precio. Ujú. Lo que no se puede es, en el marco de esta situación, abrir negocios prácticamente al público con barreras de ingreso muy, muy limitadas en zonas que tienen un desarrollo gastronómico y que lo que va a pasar es lo obvio, Antonio. La ¿Qué va a gente pasar si yo tengo va a comer a ahí, mil sí. quinientos Sí, 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 Claro, sí. yo tengo el menú a 1500 pesos en La Morada, lo nombraste vos,
Sí, del colega D'Amico y enfrente está 500, ¿a dónde vas a comer vos? claro. Sí, sí, sí. No es que es 1300 contra 1500 y elijo por una cuestión de... Si Y esto... encima hablamos de que se incorpora el delivery también. Ajá. Al incorporarse el delivery también hay una situación de preocupación muy marcada en las roticerías Porque delivery que no sería solamente para lo de la mutual, sino al público. se supone que tenés que ser socio mutual, pero bueno, Ah, ¿a quién fiscaliza que esto se ajuste exactamente a eso, ¿no? claro. No, no, te reitero, no tengo problema en la posición o la política de crecimiento que pueda tener el Sindicato de Empleados de Comercio. Nosotros ¿Cuánto, queremos competir, pero en igualdad de condiciones. cuántos, Eso es lo que no... cuántos comedores hasta ahora tiene el sindicato? Bueno, tienen Echesortu, en el Club Echesortu tienen Tiro Suizo, tienen en calle Corrientes, está Mm, por abrir este, y entiendo que una localidad aledaña también tiene uno más. O sea, van a ser bien. Si esto, cinco. si es- Tampoco hay una claridad de que esto sea, de que este sea el último, claro, digamos, ¿no? digo, si esto sigue avanzando, ¿se puede pensar desde el lado, poniéndome empáticamente en el lugar de ustedes, se puede pensar una suerte de legislación como pasó con la cadena esta cordobesa de heladerías Grido en su momento, para que no se extienda y genere competencia desleal con las heladerías artesanales de Rosario o no? No es el objetivo. No, nosotros, digamos, Grido es una empresa y tendrá costos bajos porque la calidad de su producto diferirá del que hace un heladero artesanal acá en Rosario, ¿no? Eh, pero por supuesto que eso genera preocupación porque genera un crecimiento muy marcado con muchísimas bocas. Acá lo que preocupa principalmente es la enorme diferencia de precio de venta al público y el impacto inmediato que va a tener en los negocios de la zona. Esto no hay vuelta, Antonio, va a hacer que los negocios vendan menos y si venden menos el negocio entra en crisis y existe la posibilidad, porque incluso lo hemos hablado con Recupero, de que pueda haber una situación que limite los puestos de trabajo, ¿no? O sea, no hay que ser genio para entender esto, es algo muy evidente y muy notorio, y lo que nosotros queremos es discutir el tema, cuál va a ser la política de crecimiento de empleado de comercio, en qué condiciones, y en definitiva ponernos de acuerdo, o sea, que participe como corresponde, que deba participar, dándole servicio a sus afiliados, pero estableciendo ciertos límites sobre el resto de los competidores, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas diferencias entre la forma en la que nosotros podemos trabajar y lo pueden hacer ellos en términos de costo, ¿no? La municipalidad acá, diríamos como se dice en el barrio, ¿se abrió de piernas o está haciendo algo al respecto? No, no, digamos, la municipalidad se le presenta un pedido de habilitación, nosotros hemos consultado, por supuesto, se Ujú. presenta un pedido de habilitación como comedor sindical y para socios de la mutual. Y la municipalidad lo que tiene que fiscalizar es que tenga las condiciones de seguridad, de higiene, los requisitos que se le pide al resto. Ahora, después fiscalizar el precio al que venden, fiscalizar si los que comen son socios de la mutual o no son socios de la mutual, no lo va a hacer el municipio, sabemos que no lo va a hacer. Y no le corresponde tampoco, o sea, eh, y tampoco nos parece que el camino sea que la habilitación quede bloqueada. Sí nos interesa discutir la cuestión de fondo, sentarnos entre la Cámara y eventualmente el Sindicato de Empleado de Comercio y tener una conversación sobre cuál es su política de crecimiento y de qué forma nosotros en los lugares donde ellos están podemos competir en igualdad de condiciones. Gracias por este contacto, Alejandro. Antonio, gracias por llamar. Adiós.